Hola, buenas, soy José Olid y la clase de hoy que vamos a tener y que vamos a empezar casi que ya, tratará sobre la intervención contextual en trastornos de ansiedad. Y bueno, antes de nada y también para abrir un poco el apetito a lo que vamos a hablar a continuación, ya deciros que lo primero es que vamos a dejar de hablar de trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Veréis, el abordaje contextual de la ansiedad trata la problemática de ansiedad como una situación, no como un trastorno, no quizá como algo que sea similar a una enfermedad, algo, un conjunto de eventos internos quizá que se puedan coger de la persona y sacar y quitar, ¿no? Sino que vamos a hablar de las situaciones de ansiedad en la cual una persona puede estar. Y sobre eso vamos a ir desarrollando esta clase que os invito a las personas que ya estáis entrando y a todos los demás que entráis, lo iré repitiendo. Mi idea es que sea algo participativo, algo dinámico, por lo que preguntad cualquier duda que tengáis, tenemos notadas algunas y las iremos abordando, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre cómo se interviene en problemáticas de ansiedad, en situaciones de ansiedad, desde una perspectiva contextual. Ese es el punto y eso es lo que vamos a tocar, ¿no? Entonces, mi idea es que vayáis de aquí con una serie de puntos clave. Van a ser poquitos los que vamos a tocar, no van a ser muchos. Pero el primero es ver los factores comunes de todos los trastornos de ansiedad, ¿no? De todas las problemáticas de ansiedad, que en forma pueden ser muy diferentes. Y sin embargo, en función, ya veremos que comparten funciones, ¿no? En ese sentido. Tras esto, para hablar un poquillo de la conceptualización de los trastornos de ansiedad, veremos qué es lo más eficaz históricamente. Lo más eficaz de la terapia de conducta, concretamente la exposición, ¿vale? Porque se produce habituación. Eso es lo que hace que el trastorno de ansiedad o que la situación de ansiedad desaparezca. Ese sería el antídoto, digamos, ¿no? a la ansiedad, ¿no? Y por último hablaremos de la terapia de aceptación y compromiso como intervención contextual para el abordaje de la problemática de ansiedad. Entonces, vamos a empezar en un principio diciendo que saludo ya a los que estoy viendo por ahí. Un saludo, Re. Qué bueno verte. Lo primero, ¿vale? Es deciros que todas las problemáticas de ansiedad tienen varios factores comunes, ya sea un trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico con o sin agorafobia, ya sea un trastorno por estrés postraumático. Y esto es lo primero que tenemos que trabajar. Esto es lo primero que tenemos que, como terapeutas, asumir en cierta manera. Y también veremos que esto ya va a facilitar el hecho de que podamos trabajar con este modelo con las personas que nos vengan a consulta, ¿no? Lo primero que os tengo que decir es que nuestra principal herramienta va a ser la siguiente. Exacto. Estas dos líneas que tengo aquí van a ser nuestra principal herramienta de trabajo. Si no sabemos manejar estas dos líneas, vamos a tenerlo bastante complicado. Pero no voy a adelantar acontecimientos. Entraremos aquí en cómo vamos a utilizar esas dos líneas, ¿no? Y en qué supone, ¿no? Esas dos líneas. Los principios comunes que tienen todos los trastornos de ansiedad son tres, fundamentalmente. El primero de ellos es la baja tolerancia o la baja disposición que tienen las personas a sentir algo que no quieren sentir. Saludo también a Eric, que lo veo por ahí, a Fabián Maero, qué alegría veros. Entonces, el primer factor común es que una persona en un trastorno de ansiedad, en una situación, ya digo, de ansiedad, siempre va a tener muy poca disposición para experimentar, para sentir, para pensar, para tener pensamientos, sensaciones y eventos internos. Todas las problemáticas de ansiedad presentan esta característica. La siguiente característica que presentan es que van a realizar esfuerzos para luchar, huir o controlar aquello que no están dispuestos a tener, ya sean pensamientos de preocupaciones sucesivas todo el rato, activación fisiológica como la que yo estoy teniendo ahora mismo, o cualquier sensación, emoción indeseada. Van a establecer mecanismos de control, lucha, evitación, huida, al fin y al cabo. Claramente no les va a funcionar porque, hasta donde yo sé, nadie puede huir de sí mismo. Por tanto, esos son los dos principios y a esto se le suma un tercero. Estos dos por sí mismos no serían demasiado problemáticos. Creo que todos en la vida tenemos sensaciones que no queremos sentir y pensamientos que no queremos tener y también hacemos esfuerzos para que esto
desaparezca, ¿no? Somos evitadores natos, al fin y al cabo. El problema no es ese. El problema es que el coste de estos esfuerzos en lucha, evitación y huida va en la dirección opuesta a la vida que nos importa. Por tanto, cuanto más evitemos, menos vivimos tal y como queremos vivir. De esta manera se podría hacer una suerte de diagnóstico funcional contextual de la sintomatología, de las problemáticas de ansiedad, ¿no? De manera que ya el problema no es que la persona se sienta como no quiere sentirse, piense lo que no quiere pensar. El problema no se trata de la ansiedad, el problema se trata de la vida. El problema ya no es que tenga ansiedad, sino que hubiera negado a hablar aquí en público delante de vosotros porque tengo ansiedad. El problema es la renuncia a la vida que quiero tener y el problema es la renuncia a esos reforzadores que simbólicamente han sido reforzados en mi historia de aprendizaje, y naturalmente también, porque quiero evitar. El problema es que como estrategia de evitación yo haya adoptado un estilo que va en contra de la vida que quiero vivir. Este punto es fundamental, porque cuando una persona nos venga a consulta y nos diga que lo que quiere es eliminar su ansiedad, tenemos que ser coherentes. De una manera amable y sin resultar demasiado o tremendamente agresivo, debemos decirle que está bien que hablemos de su ansiedad, no hay problema ninguno, pero que cada vez más vamos a tratar aquí en terapia de hablar de su vida. Porque a nosotros como terapeutas nos va a interesar la vida de la persona, una vida rica en actividades y en cosas que quiere hacer. Y que, bueno, poco a poco se irá tratando el tema de la ansiedad. De manera que aquí, en terapia, vamos a poner el foco en la vida de la persona y no tanto en la ansiedad. ¿Esto significa que hagamos caso omiso a las verbalizaciones relacionadas con la ansiedad? No, no se trata de eso, sino que se trata de que tenemos que ir reconduciendo y que poco a poco la persona vaya viendo cómo refuerza su propia ansiedad y sus propios comportamientos ansiógenos. Decíamos que la principal herramienta que vamos a tener para trabajar la problemática de ansiedad es esta. ¿Se ve? Creo que sí. Exacto. Esta es. 2 líneas. Así de simple. No necesitamos más. Bueno, realmente sí. Pero lo explico a continuación. Era solamente para despertar vuestro interés. Porque estas 2 líneas se complementan de la siguiente manera. ¿Se ve? Creo que algunos ya sabréis identificar estos símbolos. Y espero que sí. Sí, se trata de un análisis funcional del comportamiento. Con estas 2 líneas, sabiendo los antecedentes, la respuesta y la consecuencia, podemos trabajar funcional y contextualmente la situación de ansiedad, la que sea. ¿Qué significa esto? Significa que aquí vamos a ver cuáles son los estímulos que disparan respuestas indeseadas en la persona y qué es lo que hace la persona para enfrentarse a estas sensaciones y estos pensamientos tan indeseables. Generalmente en el análisis funcional se estima o se considera que los estímulos discriminativos, que las situaciones que disparan la ansiedad, son solamente físicos o situacionales. Pero en absoluto, tanto aquí como aquí como aquí, puede haber un evento interno o una respuesta. De manera que aquí puede ser que un pensamiento desemboque una emoción que no quiero sentir y ante ello me comporto de una determinada manera para evitarlo. O puede ser que una emoción o una sensación fisiológica sea más probable que ante esa emoción o ante esa sensación tenga ciertos pensamientos y empiece una especie de rumia, preocupación excesiva, y eso me lleve a poner en marcha estrategias de evitación, control, lucha o huida de esas sensaciones. Por tanto, si tenemos esto claro, podremos diseñar un tratamiento funcional contextual para que el comportamiento de la persona no vaya dirigido tanto a evitar lo que no quiere sentir o tener, sino que vaya dirigido a la vida que le importa. De esta manera, seremos capaces de rellenar algo parecido a esto. Estímulo discriminativo, que son todos aquellos eventos, ya digo, que disparan las respuestas de ansiedad, todos esos eventos internos indeseados. Aquí siempre vamos a tener en cuenta eventos internos. Siempre pensamientos, sensaciones, cualquier cosa que vaya dentro de la piel que yo me quiera liberar de ella. Y eso es lo que vamos a poner aquí. Porque tal y como veis, mediante la consecuencia de evitación, vamos a estar reforzando de manera negativa la aparición de estos eventos internos. Creo que se ve, sí, perfectamente. ¿En qué va a consistir el tratamiento? Justamente en lo que tenemos aquí. En reforzar, propiciar, dirigir a la persona hacia respuestas que tengan que ver con las cosas que le importan y que sean incompatibles con los patrones de evitación. ¿Listo?
Ya sabéis tratar la ansiedad. Así de fácil. Bueno, es cierto que este es el principio. De esta manera, si asumimos esto, podemos trabajarlo con la persona. Yo, tal y como os lo he explicado a vosotros, trabajo mismamente con las personas, con los papeles delante, para que ellos mismos vayan teniendo esta conciencia, ¿no? de cómo funciona y de cómo funcionan ellos en relación a su ansiedad. Siempre, siempre, siempre tenemos que trabajar en este sentido. Esto va a propiciar cierta motivación para que estén dispuestos a involucrarse en comportamientos que sean incompatibles con la evitación, la lucha, la huida de la propia ansiedad, ¿no? Tened en cuenta que siempre es muy importante hablar de, oye, exactamente esta lucha contra la ansiedad, ¿qué coste está teniendo en tu vida, no? Y realmente vienes aquí a consulta como una lucha más contra la ansiedad. Vale, pues ¿sabes qué? Tengo que decirte que, verás, ¿cuánto tiempo llevas luchando contra la ansiedad? ¿Vale? ¿Cómo te ha funcionado? De acuerdo. ¿Y aquí quieres que hagamos lo mismo? Porque aquí de fondo quizá estará la idea de que quizá no ha luchado lo suficiente, quizá tiene que luchar de otra manera, quizá tiene que... y hay un problema con eso. No hay un problema con la persona, hay un problema con el mecanismo mediante el cual se enfrenta a su propia ansiedad. Y es que parece que cuanto menos lo quiere, vaya, más lo tiene. De esta manera vamos a trabajar un elemento ya principal, ya entramos en ACT, en la terapia de aceptación y compromiso, que se conoce como desesperanza creativa. ¿Qué significa la desesperanza creativa? Significa que vamos a trabajar con la persona para que poco a poco se vayan derivando funciones aversivas a los intentos de control, lucha o huida de su mundo interno y vayamos derivando funciones apetitivas hacia una vida rica y plena, hacia las cosas que le gustan. Esto se puede hacer mediante el diálogo, mediante el propio diálogo que tenemos con la persona y utilizando ciertas reglas verbales y ciertas claves y cierto manejo de contingencias. Vamos a ir dirigiendo poco a poco a la persona para que para que cada vez en su repertorio conductual sea menos probable que se vea involucrado en comportamiento de lucha, evitación, huida, como ya digo, ¿no? En este sentido, bueno, también tenemos que decir que el tratamiento que mejor y más funciona para la ansiedad es la exposición a los eventos internos. Eso está claro. Es decir, ya sabemos qué es lo que mejor funciona. ¿Qué pasa? Como bien nos han preguntado en una de las preguntas que teníamos en la encuesta, es bien difícil hacer que la persona diga, bueno, gracias, ya sé que si tengo ansiedad es porque la estoy evitando, muchas gracias, son 100 euros. Bueno, no estamos ahí para eso, ¿no? Eso, las personas que tienen que están en situación de ansiedad ya saben eso, ¿no? Por el simple hecho de saberlo no significa que se vayan a enfrentar, ¿no? Y ya está, y terapia resuelta y listo, ¿no? No se trata de eso. Tenemos que hacer que sea más probable en su repertorio conductual que la persona se enfrente a ello. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con los valores. Y aquí entra de nuevo la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Con ese coste que está teniendo para la persona el hecho de renunciar a las cosas que le gustan, de renunciar a planes, de renunciar a salidas, de quedarse en casa incluso, o de salir demasiado cuando no quiere, o pues fijaros, ¿no? O de no transitar sitios por los cuales antes sí que estaba acostumbrado a ir, o de no relacionarse o relacionarse demasiado, o comer mucho o no comer nada. Daros cuenta la gran cantidad de topografía que hay para la misma función, que en este caso es la evitación de los eventos internos, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que tener clara siempre que el problema no es la ansiedad. El problema es lo que la persona hace con su ansiedad. Y de esta manera, ya digo, lo vamos a transmitir. Por tanto, la ansiedad ya no es una razón para dejar de vivir, sino que es una condición más en la vida. Y vamos a tratar de evitar decir cosas en consulta, quizá en una fase que podríamos llamar psicoeducativa. Vamos a intentar evitar decir cosas como la ansiedad buena o la ansiedad mala, ¿no? No. A ver, no se trata de que haya una ansiedad buena o de que haya una ansiedad mala, ¿no? Una ansiedad que sea alta en intensidad, en frecuencia, en duración, no es mala, ni es anormal. De hecho, tiene todo el sentido del mundo porque está en tu historia de aprendizaje. Porque si no, no se estaría dando. Entonces, no es mala, es fastidiosa. Totalmente de acuerdo. Es muy fastidiosa y es desagradable. Sí, y se siente mal y vale, y no la quieres, ¿vale? Y sabes, yo en tu lugar estaría igual, ¿vale? Querría librarme de ella. Pero definitivamente no es que sea mala, es tan solo que no nos gusta sentirnos así. De esta manera, cambiando la manera en la que nos relacionamos ya de partida nosotros mismos como terapeutas con la ansiedad, estamos abriendo un contexto, una situación terapéutica
mucho más amplia, el tratamiento ya no va orientado a disminuir la ansiedad. Paradójicamente, la ansiedad disminuye. Vamos a ver qué comentarios hay por aquí. Si los puedo ver. Vamos a ver. Mientras tanto, si tenéis algún comentario o algo similar, alguna pregunta que queréis que vaya resolviendo sobre la marcha, simplemente me lo podéis ir diciendo y lo voy contestando. Ya digo, me gustaría que esto fuera algo dinámico. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengáis, decírmela. Y así vamos abordando, ¿no? Algo más práctico, ¿no? Que no sea yo simplemente hablando sobre esto, ¿no? Lo cual, bueno, tampoco está demasiado mal. Así que voy a seguir. Ya decía que nosotros mismos como terapeutas tenemos que tener en cuenta que la ansiedad no es algo que esté mal en la vida de la persona o que la persona tenga que dejar de darle tantísimas vueltas a las cosas, ¿no? Sino que eso va a venir, eso llegará. Cuando las personas se activan en su vida, cuando las personas cambian el foco de cierta manera y entran en contacto con contingencias naturales que tienen que ver con las cosas que le importan y que históricamente le han sido reforzadas, automáticamente se va a extinguir todos los intentos de control y, por habituación, cualquier ansiedad, cualquier sensación que no quiera sentir va a ser menos problemática. La frecuencia, la intensidad y la duración va a bajar. Entonces, ya digo, el objetivo del tratamiento en terapias contextuales para la ansiedad no es disminuir la ansiedad, aunque ya digo, paradójicamente paradójicamente no, precisamente por la habituación, porque la persona poco a poco va a ir dando pequeños pasos para empezar a dirigirse a la vida que le importa, ya digo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No la estoy viendo, creo que no la hay entonces. Vale, ¿hay algunos comentarios? Bien. Perfecto. Una pregunta que hicisteis, que hizo un compañero, es ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la persona tiene reparo en enfrentarse a las situaciones que sean ansiógenas, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Jessica, un saludo, Jessica, muchísimas gracias por el feedback. Participa, pregunta todo lo que quieras y así haremos esta clase un poco más dinámica. Sí, preguntaba, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos cuando una persona no quiere enfrentarse a las situaciones temidas, ¿no? Bueno, ante todo, el ritmo siempre lo va a marcar la persona. A la persona no le vamos a decir cosas como, venga, ¿a qué te quieres enfrentar? Yo habitualmente evito decir eso. Lo que generalmente digo es, venga, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué cosas has dejado de hacer y ahora te apetece, ¿no? De manera que si la has dejado de hacer y ahora empiezas a hacerlas, seguramente le empieza a costar un poquito, ¿no? Empezar a ello, ¿no? Pero de esta manera se hace una especie de graduación de actividades que al principio le va a costar un poquito más, pero que poco a poco le va a resultar más gratificante y va a estar más dispuesto. Al final va a ir aumentando la ansiedad que va a ir tolerando y que va a estar dispuesto, ¿no? Al fin y al cabo, si conseguimos, ya decíamos, ¿vale? Que los principios comunes de los trastornos de ansiedad, las situaciones de ansiedad, eran que las personas tienen baja disposición a tener esos eventos internos, que realizan muchos esfuerzos para evitarlos y que su vida está deteriorada. Por tanto, si aumentamos la disposición de la persona a entrar en contacto con eventos internos, si además reducimos los comportamientos que tiene sobre evitación de la ansiedad y si además la persona está realizando un aumento de comportamientos dirigidos a sus valores, el tratamiento será un éxito. Y esto puede tener el ritmo que sea. Puede ser que empiece poco a poco y así poco a poco vaya avanzando. No hace falta que sea pum, del tirón, ¿no? Vamos a ver. Omar, el objetivo de la terapia es no bajar la ansiedad. ¿Es bueno decírselo al consultante? Sí. En mi experiencia, sí. Y no por nada, sino también por la coherencia. Porque haya coherencia, ¿vale? Porque si estamos diciendo que su ansiedad es natural y su ansiedad no está mal, ¿qué hago como terapeuta tratando de eliminarla? Aquí tenemos un problema con eso. Al igual que si, por ejemplo, utilizamos técnicas de relajación como medio para que la persona se enfrente a la vida que quiere tener. Está resultando incompatible con el modelo porque, oye, por un lado me estás dando a entender que me tengo que relajar para hacer las cosas que yo quiero hacer, pero por otro lado me estás diciendo que mi ansiedad no es mala. Entonces, ¿qué hago con esto? Eso va a hacer que el modelo sea un poquillo más incoherente y vamos a tener dificultades
a la hora de que la persona se enfrente a su ansiedad de manera totalmente dispuesta, ¿no? Así que sí que es cierto que es bueno decírselo, yo siempre lo digo a las claras, ¿no? Que lo siento mucho, pero que si está aquí para reducir su ansiedad, que lo siento, pero que no puedo ayudarle. Ahora, que si está aquí para vivir una vida plena y para recuperar las cosas que antes no hacía, que para eso le ayudo. Y además, me voy a comprometer muchísimo con que consiga hacer eso. Que va a haber cosas difíciles, sensaciones difíciles, y que vamos a trabajar juntos para que esas sensaciones difíciles no le impidan dirigirse a la vida que le importa. Pero que en ningún caso vamos a estar pendientes de si esas sensaciones crecen, bajan. Eso me da igual, ¿vale? Lo que nos importa es que viva bien. Y que tenga ansiedad o no, haga las cosas que le importan. De esta misma manera yo lo operativizo con la persona. A ver, Antonio Pita, esto suena muy interesante, lamentable la hora. Espero de mi parte poder ver. No te preocupes porque igualmente quedará grabado, ¿eh? Podrás verlo. Muchas gracias. Ana, me alegro mucho de que nos estés viendo. Gracias por compartir una vez. ¿Puedes poner un ejemplo de derivar funciones en consulta? Sí, por ejemplo, cuando la persona nos dice, es que estoy cansado de otra vez caer en lo mismo, es que ayer me fui de casa porque no quería sentirme mal, ¿no? Aquí nosotros podemos bajar un poquillo la voz, ¿no? Y decirle, la verdad es que sí, ¿eh? Es súper desagradable. Oye, ¿a qué te sabe esto? Si fuera un sabor, ¿vale? ¿A qué te sabría, no? Si esto fuera una comida que ya no te gusta y que siempre la estás haciendo, ¿te sabría amargo? ¿Sería así? Sí, la verdad es que sería muy amargo, ¿no? Y sería, incluso te entrarían ganas de devolver casi, ¿no? Aquí estamos derivando funciones aversivas, ¿no? De alguna manera equiparando los intentos de control luchoide que no sirven a una comida putrefacta casi, ¿no? Para que poco a poco cada vez el hecho de evitar sea en sí mismo más aversivo, ¿no? Esta puede ser una manera, ¿vale? De derivar lingüísticamente funciones para que sea menos probable en el repertorio, ¿no? De la persona. No sé si si este ejemplo, ¿no? Te ha servido, Ana. Si no, sigue preguntando. Charlie Sotomayor pregunta, las personas con conducta ansiosa tienen bastante dificultad para clarificar valores. ¿Recomienda insertar herramientas de FAB y DBT? Por supuesto, bueno, FAB sí, ante todo. Lo que pasa es que, fíjate, yo me he encontrado tanto que tienen dificultad en clarificar valores como en no. ¿Vale? Pero sí que es cierto que, bueno, claramente si las contingencias se dan en la sesión y podemos trabajarlo para que la propia habitación se dé y nosotros como terapeutas generemos ya la CCR2, en este caso, que sería que se quede con su ansiedad y que no huya y que siga participando con nosotros, por ejemplo. Por supuesto, sí. La verdad es que FAB es un complemento, yo diría que casi inevitable de las terapias contextuales, bueno, y de otro tipo de terapias, ¿no? Creo que sí, totalmente. A ver, alguien ha preguntado por conducta adictiva. Vale, con conducta adictiva. Sí, bueno, no es que los valores, no es que no estén clarificados, es que en la conducta adictiva hay un control de aversión muy potente. Entonces, es bien difícil, ¿no? En ese sentido. Pero también es cierto que en comportamiento de adicción, ¿no? De nuevo, quizá lo que más funcione sea la deshabituación, por así decirlo, ¿no? Pero siempre de cara a las actividades que sean naturalmente reforzantes, para que esas actividades empiecen a competir con los comportamientos adictivos, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa si la persona no quiere enfrentarse a esos eventos internos que le generan ansiedad? Cari ARM, bueno, pues precisamente eso es lo que pasa, ¿no? Por eso, ¿no? Estamos en situación de ansiedad, ¿no? Claramente nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Tenemos que trabajar para flexibilizar ese comportamiento. Tenemos que hacerle ver cómo el hecho de no enfrentarse, de no estar dispuesto, precisamente es el problema. El problema no es ya la ansiedad o algo malo que pueda sentir o algo malo que pueda pensar, sino que el problema es precisamente que no esté dispuesto. Nos vamos a encontrar en la consulta personas que no están dispuestas a sentir ansiedad, claro que sí. La verdad es que a mí nunca me ha llegado alguien que diga, estoy muy dispuesto a sentir ansiedad, venga, vamos, ha tenido que ser al contrario, ¿no? Entonces, claro, también es cierto, ¿vale? Hay que normalizar muchísimo, es decir, muchas veces podemos caer quizás en el error, ¿no? De culpabilizar a la persona, ¿no? De decirle, es que te tienes que enfrentar, es que tienes que aceptar, es que tienes que exponerte, venga, vamos. Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que la persona en situación de ansiedad tiene una historia en la cual la evitación le ha venido funcionando hasta cierta manera y ahora está aquí para empezar a cambiarlo. Pero, leche, las personas cambiamos poco a poco. No cambiamos de la noche a la mañana, ¿vale? Pero sí es cierto que cambiamos, por supuesto, si no, no me estaré dedicando a esto. Pero no podemos esperar que las personas de repente, ¿no?
quieran enfrentar totalmente su ansiedad. Nos vamos a encontrar con su evitación, con su lucha, con su huida, ¿no? Nosotros mismos como terapeutas también vamos a casi caer, ¿no? Muchas veces en esa tentación que tenemos de tranquilizarles, de calmarles, de que no sientan ansiedad, de que no se preocupen, de wow. Entonces ahí tenemos que trabajar precisamente con eso, ¿no? Para que no se den, para que este patrón de rumia, de evitación, de lucha y de huida, que se va a dar en la sesión cuando la persona te diga que no quiere enfrentarse, al menos estés dispuesta a dar un pequeño paso. Suelo utilizar, ¿no?, una graduación, como ya digo, muy similar a activación conductual, de acciones que, por un lado, eche de menos y le gustaría estar haciendo ya, ¿vale? Y que también le haga sentir mal. De manera que en el 10, en el número 10, estaría algo que le encantaría hacer y que sería genial en su vida y que a la vez también le suponga un malestar muy grande. Y en el punto 1 está algo que, bueno, no es que sea tremendamente importante, es importante, pero la ansiedad o el malestar que le produce es mínimo, es 1, ¿no? En este sentido. Entonces, a partir de aquí, yo siempre le digo a la persona que haga esta tarea para casa y que yo no voy a estar controlando lo que hace, lo que deja de hacer, ¿no? Sino que conforme quiera hacer algo, que me lo diga y trabajamos en ello. Esa es la manera en la que suelo trabajar, ¿no?, con la sintomatología de ansiedad. Te digo, puede ser tanto trastorno por estrés postraumático como ansiedad generalizada, como pánico con agorafobia, ¿no? Al fin y al cabo, en todo esto que he dicho, por mucho que pueda verse como wow, cada cosa es diferente, pero el factor común es que las personas no quieren sentir, no quieren pensar, no quieren recordar, no quieren vivenciar. Ese es el primer factor común. El segundo sería que las personas evitan activamente o pasivamente todos los eventos internos mediante lucha, huida, ¿vale? Y el último factor común que tienen todas estas situaciones que ya he dicho antes es precisamente el hecho de que eso está teniendo un coste elevado en su vida, ¿vale? Voy a ver los comentarios, si hay alguien que quiera comentar algo más. Aprovecho para saludar a todas las personas. David Aparicio, te he visto por ahí. Me alegro muchísimo de que estés viendo este vídeo. Vamos a ver si he recibido algún mensaje. Vale, ya digo, ¿no? Preguntad todo lo que queráis, ¿no? Porque así lo vamos a hacer una clase más dinámica, ¿no? Voy a hacer un pequeño repaso por la herramienta fundamental, ahora que hacéis personas que antes no estabais. Y decía que la herramienta principal que vamos a utilizar siempre, que es nuestro mayor aliado en consulta, es esta. ¿Sí? Un par de líneas y necesitamos poco más. Si sabemos trabajar con esto, sabemos trabajar con muchísimo. Porque esas dos líneas son el análisis funcional del comportamiento. Muy bien, ¿vale? Aquí, estímulo discriminativo, respuesta y consecuencia. Decía que los estímulos discriminativos pueden ser muchos, múltiples y de muchísima naturaleza y topografía. Puede ser un pensamiento, una emoción, una sensación, puede ser cualquier cosa, puede ser ver a alguien hacer algo, pues, ¿vale? Aquí puede ser cualquier cosa. Porque esto puede elicitar, si queremos llamarlo así, respuestas internas, ahora sí, aquí son internas, que sean indeseadas, de las cuales voy a querer luchar o huir, o evitar o escapar, ¿vale? Entonces, ya decimos que las consecuencias que la persona históricamente ha llevado a cabo en presencia de esos estímulos le ha servido para reforzar negativamente. Y si trabajamos para reforzar positivamente actividades y acciones relacionadas con sus valores que estén en la dirección opuesta a la evitación, el tratamiento será un éxito. Siempre tenemos que tener en cuenta que, ya digo, saber esto por sí, ¿no?, y presentarlo no implica ya que la persona vaya a mejorar y punto, ¿no? Este tipo de estrategias tenemos que atacarla una y otra vez, ¿vale? La terapia de aceptación y compromiso es realmente buena para esto, porque casi toda la manera de trabajar que tiene potencia la flexibilidad psicológica, que no es ni más ni menos que la persona ante los mismos estímulos, ante el mismo contexto, físico quizá o social verbal, ponga en marcha diferentes estrategias, que sea flexible en ese sentido. Y en ese sentido, bueno, hay muchísimas estrategias de fisicalización, de aceptación, que al fin y al cabo son estrategias de exposición. Gran parte de su eficacia se explica perfectamente por la exposición que se produce. Cuando se está trabajando con difusión, con una fisicalización, con decir a la persona qué forma tiene, dónde lo pone, vuelvo a poner en el mismo sitio, cuando le estamos pidiendo que diga muchísimas veces la misma palabra, los mismos pensamientos que son ansiógenos, la persona ya se está exponiendo.
está presentando los mismos contenidos, solamente que, como decíamos anteriormente, la consecuencia que está teniendo ya no es de evitación, lucha o huida, sino que es de simplemente dejarlo, tenerlo delante con el mismo contenido, con la misma forma, pero el contexto en el cual se está dando ya es tremendamente diferente. Por tanto, por un lado, está la habituación que se va a producir inevitablemente por estar expuesto a estas sensaciones y a todo este contenido indeseable e indeseado, ¿no? Eso por un lado. Y también el hecho de ampliar funciones psicológicas, ¿no? Que es cambiar el contexto en el cual se da para que sea más probable. Para que ya, de esa manera, la ansiedad ya no va a estar enmarcado en lucha o huida, sino que quizás empiece a estar enmarcado y reforzado en aproximación, en movimientos que sean compatibles con la vida que quiero vivir y la ansiedad. Uno de los ejercicios que generalmente suelo hacer muy a menudo es el que voy a ilustrar a continuación. Gracias, Daisy, por el feedback. Es cierto, es cierto. Muchas veces me embalo, hablo muchísimo y muy rápido y es posible que cueste entenderme. Muchísimas gracias. Así lo tendré en cuenta y voy a tratar de hablar algo más lento. Gracias. Muy interesante. ¿Podremos ver el vídeo en otro momento? Sí, María José, sí, se quedará grabado y lo podréis ver perfectamente. Hola, Marina. Vamos a ver. Estaba ilustrando un ejercicio que suelo hacer. En el cual le digo a la persona esto. Mira, hay que dar tu ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿tú qué quieres hacer con ella? ¿Quieres romperla? ¿Quieres eliminarla? Entonces la persona hace así y empieza a romperla, ¿no? Entonces le digo, espérate un segundo, porque, ¿vale? Aquí detrás, vaya, parece que hay cosas que te importan. Esto se parece a tu situación actual, se parece en la situación en la cual tú tratas de huir de la ansiedad, pero también estás huyendo de las cosas que te importan. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿qué quieres que hagamos con tu ansiedad? ¿Quieres que la rompamos? ¿Qué crees que va a pasar si rompemos tu ansiedad? ¿Vale? Toma, rómpela, rómpela. Y aquí, generalmente, como no, porque si no rompo las cosas que me importan, que están justamente detrás, ¿no? Que van de la mano. Y aquí ya se trabaja, ¿no? Para hacer compatible. Siempre, siempre, siempre en consulta hacemos compatible la ansiedad con la vida que quiere vivir. De manera que son dos caras de la misma moneda. Si huyes de la ansiedad, lo siento, te quedas sin vida. Vamos a ver. Vale, Franco, escríbemela de nuevo, por favor, y así la tengo en cuenta. Ayúdame con eso, gracias. Voy a contestar a Raquel. ¿Cómo se interviene la ansiedad en los adictos? Vale. Pues mira, Raquel, te lo explico con esto. Así se interviene. Estímulo discriminativo, respuesta y consecuencia. ¿Sí? Es lo mismo, ¿vale? Funcionalmente hablando, es lo mismo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que los comportamientos de adicción quizás estén reforzando negativamente, ¿vale? Pues un mogollón de sintomatología, ¿no? Entonces la cosa se puede complicar en ese sentido. Pero funcionalmente es lo mismo. Es lo mismo, no hay más secreto. También tenemos que conocer la población a la que nos dirigimos, claramente. Ojo, que lo que importe sea la función no significa que la forma no sea importante, ¿vale? Conocer la forma es muy importante, sobre todo si trabajamos con ciertos colectivos. No podemos obviar eso, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo que va a marcar la diferencia es el trabajo con la función, ¿vale? Porque múltiples formas pueden tener la misma función. Franco, escríbeme y contesto, ¿vale? A lo que me habías preguntado. Voy a ver si me deja alguna otra. Bueno, mientras Franco comenta, sí, la ansiedad, ya vemos, ¿no? Que se trata de eso, se trata de una situación. A ver, ¿dónde, Franco? No, la verdad es que no la veo. Ponla como otro comentario, como si fuera otro comentario, porque es que si no, no sé cómo ponerla, cómo leerla. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? La ansiedad siempre, vamos a ir a esos principios comunes. Si tratamos cada trastorno de ansiedad de manera diferente, cada problemática de ansiedad de manera diferente, no vamos a estar trabajando lo que hay debajo, ¿no? Y lo que hay debajo no es ni más ni menos, no es un trauma subyacente o algo así, ¿no? Lo que hay debajo es aquello que mantiene, ¿no? El factor de mantenimiento de las problemáticas de ansiedad, al fin y al cabo. Ese es el factor común, ¿no? Un trastorno de ansiedad, una problemática de ansiedad,
está en el presente porque se mantiene, porque se refuerza, porque recibe reforzamiento y obviamente por eso no se extingue. Por tanto, si trabajamos para extinguirlo reforzando comportamientos incompatibles, ahí estaríamos avanzando, ¿vale? Ese es el factor común, ¿no? Diego, ¿la terapia racional emotiva sirve para este tipo de casos? Bueno, la verdad es que esta charla no trata sobre la terapia racional emotiva. Y la verdad es que como entra algo fuera totalmente de mis competencias, no me siento cómodo contestándote a esa pregunta. Seguramente si encuentras información, si buscas información por ahí, podrás encontrar respuestas, sin duda, ¿eh? Entonces, el factor común, tenemos que ir a por ello, siempre. Como terapeutas contextuales, evitamos siempre decir cosas como eso, ¿no? Como la ansiedad es mala, no te preocupes, te vamos a calmar, aquí la ansiedad se te va a bajar, se te va a ir, vamos a trabajar para que tú estés seguro y a salvo. Pues fíjate, Franco, es que veo, lo que sí veo, ¿vale? Es lo que me estás escribiendo. Entonces, escríbeme la pregunta y así la veré. Porque de otra manera no se me ocurre cómo puedo verla, ¿no? A ver si lo conseguimos. Yo creo que sí. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que ser coherentes con el modelo. No podemos estar dirigiendo a la persona a que acepte y a que se exponga a la sensación si por otro lado estamos practicando una estrategia de relajación, ¿vale? Entonces, no se trabajaría generalmente con relajación, con estrategias de relajación, ¿no? Sino que la relajación va a venir de la mano de la activación hacia los valores, ¿no? Ay, vamos a ver dónde puedo encontrar la pregunta. Ah, vale, aquí, creo que está aquí. Vale, sí, por fin la encontré. Tengo curiosidad por saber de qué manera trabajan los valores con tus clientes. ¿Cómo ayuda a que los clarifiquen? Ah. ¿Y has tenido alguno que no identificar sus valores? Sí. Menos mal, estaba ya preocupado por la pregunta. A la hora de trabajar con valores, generalmente, bueno, le podemos decir a la persona históricamente qué cosas son las que hace, ¿no? De pequeño, adolescente, de la vida adulta, ¿no? Qué cosas son las que más ha disfrutado, ¿no? Cuando vamos al pasado y a la historia, ahí en esos momentos, en esos entornos, sí que es probable que encontremos las cosas que le son reforzadas de manera natural, ¿no? Es normal que si la persona ha tenido una historia también muy de evitación, que tenga los valores, las respuestas relacionadas con valores, las tenga bien disminuidas y cueste, ¿no? Entonces, quizá podamos empezar muchas veces por decirle, vale, está claro que no sabes lo que te importa, vale, pero está claro que estás aquí y que quieres que esta situación cambie, ¿de acuerdo? Oye, si no tuvieras ansiedad, si esta situación ya hubiera cambiado, ¿vale? ¿Vale? Si tú no estuvieras en esta situación, ¿cómo sería la vida diferente para ti? ¿Y por qué, no? O sea, oye, date cuenta que a lo mejor me has dicho que seguirías con el trabajo. Oye, ¿por qué me has dicho eso y no me has dicho otra cosa, no? Entonces, poquito a poco, de esta manera podemos ir explorando, ¿no? Podemos ir clarificando valores. No sé si así te he contestado, ¿vale? En caso de que no, ya sabes, vuelve a preguntar. Raquel Carvajal, ¿me puedes explicar qué es terapia racional emotiva desde tu propia perspectiva? Pues Raquel, no puedo, porque la verdad es que esta charla no tiene que ver sobre ello. Entonces, si te parece, en algún otro momento me escribes o lo que sea y te doy mi opinión, ¿no? Sobre lo que es la terapia racional emotiva. Muchas gracias igualmente por la pregunta. Sin embargo, si tienes cualquier otra pregunta sobre cómo se aborda la ansiedad contextual, bueno, pues sin duda estaré encantado, ¿no? Ya te digo, porque eso entra dentro de mis competencias. Gracias a ti, Rebeca. Muchísimas gracias. Bueno, y a todas las personas que estáis participando. La verdad es que a mí me aburre muchísimo hablar solo, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por hacérmelo más ameno, ¿no? Más preguntas que tengáis, voy a ver si me pasa alguna. Vamos a ver. Vale, voy al día con las preguntas. Muy bien. Más cosas que podamos abordar. Bueno, hemos abordado ya lo que pretendía, ¿no? Que es conceptualizar los trastornos de ansiedad, la problemática, las situaciones de ansiedad desde el punto de vista contextual. La herramienta principal de evaluación funcional y contextual, ¿no? Que serían, bueno, el análisis funcional, ¿no? Ya lo hemos dicho. Y, bueno, algunas herramientas para trabajar, ¿no? Con terapia contextual, en este caso con la terapia de aceptación y compromiso. ¿Qué son para ti las terapias contextuales, Susana? Muy buena pregunta. Eso sí lo puedo contestar.
creo, vaya, bueno, lo que son para mí, claro, por supuesto. Pues mira, para mí son un tipo de terapia, son un tipo de abordaje que tienen evidencia empírica y que parten del análisis funcional del comportamiento y que no solamente pretende cambiar la sintomatología, sino que pretende cambiar la manera en la que la persona se relaciona con su contexto, entendiendo contexto, tanto lo que hay dentro de la piel como lo que hay fuera de la piel. Entonces, bueno, yo creo que esa sería mi propia definición para las terapias contextuales. Creo. Sí, creo que sí. Quizá mañana te doy otra, no lo sé. Vamos a ver cómo trabajar con pacientes con ansiedad que tienen trastorno del sueño. De la misma manera, ¿cuál es aquí el problema, no? Exactamente qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la persona no puede dormir? Entiendo que es porque no puede dormir, ¿no? Pero siempre tendríamos que remitirnos a esto. Antecedente, respuesta, consecuencia. Y aquí vamos a ir diseñando el tratamiento y la propia valoración, ¿no? En ese sentido. Así que vamos a tener que tener en cuenta exactamente este trastorno de sueño, exactamente qué evento interno dispara y qué consecuencias tiene. Una vez que sepamos esto, ya sabemos, lo dirigimos a valores. La ansiedad heredada, bueno, tiene cierto factor, si es que se podría decir así, ¿no? Pero aquí sí que me gustaría decir que el hecho de que sea heredada o no sea heredada significa que puede haber una base biológica que tiene una correlación, pero que en sí misma nunca es la causa. Por tanto, podríamos decir que es una condición quizás necesaria, pero por sí misma no suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, es posible que haya personas que por ciertos factores genéticos estén más dispuestos o menos dispuestos a sensibilizarse en patrones de evitación y de lucha y de huida, ¿no? Es posible, pero si las contingencias no facilitan ese desarrollo, la problemática no se va a desarrollar. Eso sí que es cierto, ¿no? ¿Cómo se manifiestan los rasgos de ansiedad en niños diagnosticados con TDAH y adolescentes con derrame facial? Uy, pues creo que es una pregunta demasiado amplia como para poder contestarte, Rebeca. La verdad es que no sabría contestar esa pregunta. Es demasiado amplia y quizá tendría que elaborar una respuesta muy elaborada, ¿no? De todas formas, muchísimas gracias. ¿Cómo abordar la terapia contextual frente a pacientes depresivos? Con la terapia de activación conductual. La terapia de activación conductual es la terapia contextual para, lo diré, para la depresión, que tiene mayor eficacia y tiene, bueno, la eficacia es la misma que la cognitiva, pero tiene mejor eficiencia, ¿vale? Vamos terminando ya mismo las preguntas. ¡Wow! ¡Qué aluvión! ¡Genial! ¿Cómo trabajar ansiedad por comer? Pues de la misma manera, Daisy, justamente de la misma manera. Tenemos que ver exactamente qué dispara las sensaciones que generalmente dejar de comer o atracarse o tener un atracón de comida. Eso generalmente es un mecanismo de lucha, de huida, de evitación, ¿vale? Por ciertos eventos internos cognitivos, ¿vale? Ya decimos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja la ansiedad por comer? Trabajando las consecuencias que mantienen ese problema, ¿no? De la misma manera, totalmente. Daros cuenta que cuando me preguntáis este tipo de cosas, cómo se trabaja la ansiedad por comer, cómo se trabaja, al fin y al cabo estáis hablando de topografías. Si hacemos un análisis funcional, podemos ver que todas las topografías tienen la misma función. Y de esa misma manera también contesto a Pepe Toño. ¿Cómo se trabaja ACT con pacientes con ideación suicida? Bueno, ya digo, justamente de la misma manera, aunque aquí sí que te tengo que decir que eso no son mis competencias. Por tanto, ni es la competencia de esta charla, ¿no? Entonces, bueno, hay gente totalmente especialista en trabajar ACT con ideación suicida, ¿no? Que perfectamente podrá buscar y encontrar. Y si no, me preguntas más adelante y te doy referencias. Gracias a ti, Rebeca. Muy bien, vamos a ir finalizando. La verdad es que estoy muy contento por lo participativo que ha sido la charla. Os agradezco muchísimo el interés que habéis mostrado. Y bueno, os animo a que estéis en contacto con nosotros, con terapiacontextuales.com. Ahora mismo tenemos una formación de abordaje contextual en ansiedad, que si entráis en formación terapiacontextuales.com podréis verla. Es una formación que tiene 2 vídeos teóricos, en los cuales se explica todo esto, pero muchísimo mejor. Y también tiene 4 vídeos de roleplaying, en el cual podréis ver cómo se ejecutan las técnicas. Ya no solamente leerlas, sino que podéis ver cómo se va ejecutando en diferentes momentos de la terapia, desde el análisis funcional hasta la implementación de técnicas verbales y de exposición y de fiscalización y de la terapia de aceptación y compromiso. Ya digo, son vídeos que los tenéis y podéis acceder cuando queráis, ¿no? Cada vídeo aproximadamente de unos 20 minutos de duración o así, ¿no?
además de un manual, por supuesto. ¿Establece tareas para llevar a casa aparte del autorregistro? Si lo veo que puede ser útil, sí, si no, no. ¿Cómo abordarías de tu perspectiva de un trastorno postraumático por BIF? Pues lo mismo, justamente lo mismo. Si echa un poquito para atrás en el vídeo, lo podrás encontrar. Muchísimas gracias por vuestra participación, de verdad. Estad al tanto, quedamos a vuestro servicio para lo que podáis necesitar. En el correo también info@terapiascontextuales.com. Un saludo y hasta otra.